Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la intro, por invitarme a este evento que está buenísimo, que lo organiza gente que le pone toda la buena onda. Así que vamos a ir a full viendo cómo hacemos un asistente virtual en menos de una hora y encima hacer un despliegue sobre IBM Cloud. Bien, y para responder la pregunta del comienzo, vamos a ver primero qué es un asistente virtual cognitivo. Y su definición es que es un servicio digital que está programado para mantener conversaciones con otras personas en base a algún tema en concreto, ¿no? Y uno se estará preguntando, ¿cómo funciona esto? Bueno, acá tenemos un diagrama de arquitectura en donde es muy sencillo. Tenemos por un lado los usuarios que van a interactuar a través de una interfaz gráfica, algo que ustedes siempre conocen, que puede ser, por ejemplo, WhatsApp, cualquier servicio de mensajería instantánea o inclusive en redes sociales como Facebook Messenger, donde esa interfaz va a estar interactuando con una aplicación. Esa aplicación va a contener al Conversation Service, a donde está alojado nuestro Watson Assistant. Y ahí va a haber como un ida y vuelta entre lo que el usuario ingresa y lo que el asistente virtual le va a responder, pero además le puedo agregar como otros condimentos, que son otros servicios de Watson con los que los puedo ir complementando. Por ejemplo, Tone Analyzer, es decir, analizamos texto y me detecta sentimientos, o algo que hacemos habitualmente cuando utilizamos WhatsApp, enviamos un audio. Ese audio se transforma en texto y ese texto se puede procesar dentro de nuestro Conversation Service. Ese servicio se llama Speech to Text y también tenemos el contrario, que es Text to Speech. Y con esto, por mencionar solamente algunos, podemos tener una solución un poquito más compleja, pero además podemos conectarlo con algún servicio de backend. Es decir, si queremos jugar mediante llamadas API, si queremos preguntarle a un asistente virtual sobre alguna película, podemos interactuar con alguna API que traiga películas, que traiga el top 10 de las películas, o, che, quiero que me digas cuáles son las series de Netflix, el top 10 de Argentina. Entonces te dice, bueno, mira, son estas. Y eso lo manejamos dentro de nuestra aplicación. Y esa información vuelve a través de la interfaz y eso es lo que termina viendo el usuario. Así que esa es la manera en la que funciona nuestro asistente virtual cognitivo. ¿Por qué un asistente virtual cognitivo? Porque tenemos un montón de beneficios, nos ayuda a reducir costos, que pueden ser costos de operación, pueden ser costos de personal. Atraemos también a nuevos clientes porque es como llama la atención, ¿no? Uno quiere también como empresa potenciar usuarios, ¿no? Y además, para aumentar la lealtad y el compromiso con la marca. Solo para nombrar algunos. Obviamente hay muchos, muchos beneficios y de hecho hoy en día es una de las implementaciones que más integran en las empresas. Para las fases de la creación vamos a ver tres. En primer lugar, el diseño. Luego vemos la implementación con alguna pruebita en vivo. Y por último, el entrenamiento. Así que en cuanto al diseño tenemos que tener en cuenta varias cosas. Factores clave, donde tenemos el posicionamiento, el tono y la personalidad, la redacción de las respuestas y las trivialidades. Para el posicionamiento lo que tenemos que saber es, bueno, yo quiero crear un chatbot, pero ¿sobre qué? Entonces tenemos que tener, en primer lugar, un propósito. Ese propósito tiene que ser objetivo, tiene que ser un objetivo claro y bien definido. Es decir, yo quiero crear un chatbot que me guarde links. Suena quizás bastante tonto, pero yo le veo una gran utilidad. Así que ese puede ser un objetivo, un propósito de un asistente virtual que te ayude a devolver los links. Luego, el enfoque, ¿no? Si tengo una imagen empresarial, yo quiero saber qué rol va a tener mi asistente con el público. O sea, cuál es el rol que la solución va a adoptar en relación al usuario. Y por último, pero no menos importante, la proactividad, que es el ida y vuelta, ¿no? Es el grado en la que la solución, o sea, yo como asistente virtual,
voy a estar interactuando con el usuario, pero lo invito a que me siga haciendo preguntas. No estoy esperando a que me ingresen, digamos, situaciones o interacciones del usuario para después responderlo. La idea es invitar al usuario. Luego, el tono y la personalidad también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puedo ser súper formal, o puedo ser súper informal, o puedo ser un término medio. Y esto tenemos que tener en cuenta el el enfoque de lo que hablábamos anteriormente. Es decir, ¿para qué público está orientada la solución? Eh, ¿Quién es nuestro usuario final? ¿Cuál es la imagen de la marca? ¿No? Eh, son ítems muy importantes cuando los queremos crear porque el usuario va a tener una impresión en el trato con nuestro asistente virtual. Como dice acá la definición, es la voz con la que la solución se expresa. Y acá tenemos 3 ejemplos en donde el primero es súper informal porque le dice pregúntame, el del medio le pregunta por el nombre, che, ¿te puedo llamar? O ¿cómo te llamás? Y ese nombre lo guardo y luego lo sigo utilizando. Bueno, gracias, Antonella, por ejemplo. Y el último ejemplo es muy formal, digamos. Entonces lo trata de usted, tiene como otro tono, otro tipo de personalidad tiene Watson. Para la redacción de las respuestas es muy importante recordar las siguientes 4 reglas de oro. ¿Por qué? Porque si yo, qué sé yo, el usuario me hace una pregunta. Entonces esa pregunta, yo como asistente virtual le respondo sí o no, y luego el usuario, digamos, no va a saber qué responder. Entonces se pierde la proactividad. Y parte de la regla de oro es nunca usar sí y no en una respuesta. Tratar de incluir un poco más de información o algún extra, pero sin excederse. Es decir, lo corto y bueno es 2 veces bueno, dice el refrán. Entonces, proporcionamos información y también tratamos de incluir alguna pregunta dentro de nuestra respuesta, justamente para no perder la proactividad. Luego, trivialidades. Trivialidades que quizás la gente no los considera o no lo tiene en cuenta, pero me parece que le dan un buen valor agregado a cada asistente virtual. ¿Por qué? Porque estas trivialidades son interacciones que tienen los usuarios donde van a ir humanizando a la solución. Es decir, si yo le pregunto o lo insulto, ¿no? Lo insulto, le digo, no, sos feo, o le doy cumplidos, o le hago una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver, o ¿cuál es tu comida preferida? Y si manejo esa trivialidad, le puedo decir, soy un bot, o sea, solo como unos y ceros. Ahí tenemos una manera que está buena de manejarlo y que el usuario también se sorprenda, ¿no? ¿Por qué? Porque humanicé la solución y no parece tan creíble que sea como un sistema automatizado a responder siempre lo mismo. Y eso genera también que el usuario participe más, que aumente la participación del usuario, facilita la comunicación y refuerza el posicionamiento. Así que está bueno contemplarlo para la cuestión del diseño. Y luego, para aplicaciones de un asistente infinitas, infinitas, infinitas. Como yo les mencioné anteriormente, podemos crear un asistente que nos guarde links, que yo le pueda decir, bueno, guardame este link que es de no sé qué. Entonces, cada vez que lo voy a buscar, le pregunto, che, ¿me traes el link del evento de Jam? Entonces, directamente lo va a detectar y eso me lo va a devolver como respuesta. Me parece que es un caso bastante copado y acá tenemos una lista de, por ejemplo, comercios, restaurantes, bancos, ¿no? Los típicos que siempre conocemos, como por ejemplo Gala de Banco Galicia, y hay un montón, es decir, hay muchas. En este ejemplo de la conversación, lo que tenemos es el armado de tu currículum. También es bastante simple porque le hago preguntas y el usuario me va a ir diciendo, o sea, en base a cuál es tu rol actual o en qué empresa estás
estás trabajando actualmente, y luego eso lo puedo devolver en un texto divino o se puede guardar en una base de datos. Hay infinitas maneras de ir manejando nuestra solución y siempre dependiendo del propósito que queramos elegir para el asistente. Así que, en cuanto a la implementación, ahora vamos a entrar de lleno a los detalles de Watson Assistant y vamos a ver tres componentes de la solución conversacional, donde tenemos intenciones, entidades y diálogo. Esto es lo que se van a encontrar dentro de IBM Cloud cuando van a crear una instancia de Watson Assistant, porque de Watson hay muchos servicios, pero esto es para Watson Assistant. Así que, ¿qué son las intenciones? Las intenciones es lo que ingresa al usuario. Son iteraciones, que viene del anglicismo, del input. Es el propósito del usuario al escribir un input determinado, digamos. Es lo que el usuario quiere hacer o quiere que suceda, ¿no? Y las intenciones hay que definirlas, hay que definir una por una para cada objetivo que se pueda identificar en las entradas del usuario. Al mismo tiempo, bueno, lo que nos provee la herramienta de Watson Assistant es que podemos beneficiarnos de un Content Catalog que ya vienen intenciones predeterminadas con preguntas muy comunes de los usuarios. Para las intenciones tenemos que tener en cuenta que se tienen que crear con el numeral o el hashtag intención, nombre de la intención, que tiene que ser corto y descriptivo, y los datos que les vamos a ir agregando tienen que ser representativos y típicos de lo que el usuario va a ingresar, de lo que los usuarios finales van a proporcionar. En este ejemplo tenemos saludar. Distintas maneras de saludar. La gente que me puede poner olis. Y acá tenemos, por ejemplo, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Pero quizás no contemplé que diga hello, ni que me salude en inglés. Pero yo lo puedo identificar como parte de la intención, si el usuario, digamos, lo ingresó y no lo detecté. O sea, le puedo dar también un entrenamiento a eso. Así que mientras más agregamos, va a ser mucho mejor porque vamos a contemplar cada vez más ingresos o más posibilidades de lo que pueda llegar a ingresar el usuario. Para crear intenciones se van a dar cuenta que es muy sencillo porque lo que tienen que hacer es crear el nombre de la intención con una descripción completamente opcional, le dan al botón azul que dice Create Intent y luego en la parte de User Example van agregando todas las distintas variantes de las que estuvimos mencionando, como por ejemplo en el saludo. Y acuérdense, yo recomiendo un mínimo de por lo menos 10 ejemplos, como para ir teniendo ya una base de entrenamiento y de distintas posibilidades de interactuar. El Content Catalog se encuentra en una pestaña también ahí dentro de la instancia de Watson Assistant y tenemos distintas categorías. Estas categorías fue creado es parte del producto, digamos, si ustedes las quieren elegir y agregarlas, lo pueden hacer. Si no lo quieren agregar, no hay ningún problema, no se agregan, pero son preguntas bastante comunes, por ejemplo, cuando hacen un robot bancario, un chatbot bancario, tenemos una categoría que es bancario y de esta manera ya podemos ir agregando 13 intenciones. Son preguntas básicas de, por ejemplo, ¿cómo gestiono una tarjeta de crédito? ¿O cómo hago para hacer una extracción de dinero? ¿O cómo hago para transferir? Ahí tenemos distintos ejemplos de intenciones. Bien, entidades. Entidades es otro segmento dentro de nuestra solución, componentes de la solución conversacional. Y las entidades se van a diferenciar de las intenciones porque son términos o objetos que van a proporcionar un contexto para nuestra intención. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? A mí el ejemplo que me gusta dar es el de las provincias, porque quizás provincias
no los podría poner en una intención, los pondría en una entidad. Y mi entidad sería provincia. Y mis distintos valores de provincias serían Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Luis, etcétera. Así hasta completar todas. Y de hecho, algo que se puede hacer, tenemos cada uno de nuestro tipo de datos, podemos agregarle distintos valores a nuestra entidad. Esto significa que si yo tengo Buenos Aires, eh, puedo tener, por ejemplo, Catamarca, y hay distintas maneras también de decir Buenos Aires y, bueno, Catamarca. Pueden escribir San Fernando del Valle de Catamarca, por ejemplo, y lo puedo considerar como un sinónimo. Y a Buenos Aires le puedo poner BSAS, le puedo escribir Baires. Entonces, de esta forma, yo estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de sinónimos, de maneras de decir a cada valor, cada tipo de dato que se encuentra dentro de nuestra entidad. Para las entidades se van a diferenciar con el arroba, también deben ser cortos, ¿no? Nombres cortos y descriptivos. Y como les mencioné, el tema de la inclusión de los sinónimos va a aumentar esas posibilidades del asistente de detectarme la entidad en sí. Para la parte del diálogo tenemos, el diálogo sería la programación de las respuestas. ¿De qué manera yo voy a estar ordenando a través de distintos nodos al asistente virtual? Y cada nodo que tenemos, cada nodo va a evaluar una condición. Esa condición que va a evaluar puede ser una entidad, puede ser una intención, puede ser una entidad y una intención, puede ser una entidad o una intención. Esto va a depender en base a lo que nosotros queremos eh, evaluar, ¿no? Y luego, cuando esa condición se cumple, yo, como asistente virtual, le voy a dar una respuesta al usuario. Entonces, ¿cómo funcionan estos nodos? Siempre, siempre acuérdense que tiene que ser desde arriba hacia abajo, desde el primer nodo hacia el último, y de izquierda a derecha cuando tenemos nodos hijos. Acuérdense, de verdad les digo que es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer nodo siempre va a ser de saludo. El primer nodo es realmente el que va a iniciar la conversación. Si yo no lo tuviera, no habría forma que, que se cumpla la condición y que yo pueda devolverle al usuario el saludo. Entonces siempre debo comenzar con la bienvenida. Y para el final de todo, el final de todos los nodos, tengo que tener un nodo que contemple cuando no lo entienda el usuario. Es decir, cuando ya recorrí nodo por nodo, fui uno por uno y nunca se cumplió la condición, voy a ir al final. Y como voy a ir al nodo final, que es no entendí, el asistente virtual le va a decir no te comprendí o me podrías repetir otra vez porque no lo entendí. Así que acuérdense, es fundamental que tengan en cuenta el primer nodo para la bienvenida y el último nodo, que acá se le suele llamar anything else y que abarca esas cuestiones. Luego tenemos los slots. Los slots proveen como, es una herramienta potente. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner el ejemplo de un restaurante, ¿no? Entonces soy un restaurante y quiero ir guardando información que me va a ir agregando el usuario y el usuario me va a decir, quiero una reserva a nombre de Antonella para el día 14 de noviembre. Entonces, ¿qué va a hacer este slot? Este slot me va a guardar la fecha, porque lo voy a armar de esa manera. Voy a guardar la fecha, voy a guardar el nombre de la persona quien me reservó, pero al mismo tiempo le voy a hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿para cuántas personas tiene que ser esta reserva? ¿Para cuántas personas reservo? Si no, no vas a ver. Y así que lo que permite los slots es ir almacenando esos datos y evita que te vuelva a hacer la repregunta. ¿Por qué? Porque ya lo sabe, porque el usuario ya lo dijo
lo almacenó en algo que se llama variable de entorno, que está con el signo pesos en el ejemplo, y de esta forma hace que sea más proactivo, más humanizado nuestro asistente virtual. Así que ahora lo que me gustaría hacer es ir a IBM Cloud. Les voy a pedir que los voy a invitar en realidad a que se hagan una cuenta en cloud.ibm.com porque si se registran, van a tener créditos en dólares para que ustedes puedan hacer unas pruebas y de hecho, crear una instancia de Watson Assistant es completamente gratuito. Hay distintos planes, pero para comenzar tienen un plan gratis donde pueden interactuar con 10.000 mensajes por mes, que es un montón, y está muy bueno para que se pongan a hacer todas estas pruebas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, en realidad, va a ser una instancia que yo ya tengo creada, en donde los voy a invitar a que se puedan descargar de este repositorio de GitHub, que es mío, si me buscan por /antubelen8 /virtual-lab-assistant y le dan a descargar, pueden descargar el zip y dentro de esta carpeta van a encontrar un archivo de ejemplo que pueden utilizar y que está bastante completo para hacer distintas pruebas. Así que lo que vamos a hacer es trabajar ahora con todos los ejemplos que se encuentran dentro de nuestro skill que está relacionado con el COVID, que fue creado cuando comenzamos la pandemia. Así que me voy a ir a instancia. Ustedes, si no tienen una cuenta, si inician sesión, pongan crear una cuenta. Cuando lo hagan, van a entrar en esta interfaz y les voy a pedir que creen una instancia de Watson Assistant. Entonces vamos a poner Assistant y les va a figurar de esta manera. Bien, yo tengo creada una instancia, pero si no, la interfaz que vamos a ver es para seleccionar la región, acá están los distintos planes, y le configuran el nombre del servicio. Este nombre de servicio es el que ustedes quieran. Le dan a crear, acá ya está seleccionado el plan gratuito, y listo. Lo siguiente va a ser ingresar. Van a comenzar la herramienta. Así que lo primero que van a tener es My First Assistant. Van a tener esto, que puede tener como un diálogo, un skill, pero lo que pueden hacer es sacarlo y en la parte de agregar, yo les voy a pedir que hagan un import de este archivo JSON que les estamos compartiendo. Entonces, cuando hagan eso, ya les va a aparecer de esta manera, acá el diálogo integrado, y tenemos un montón de intenciones, un montón de entidades, las preguntas, las típicas preguntas que nos hicimos cuando comenzó toda la pandemia, que era ¿por qué cierran las escuelas? O si tomo Fernet me curo de coronavirus, o si tengo fiebre tengo el virus, ¿no? Hay un montón de ejemplos de cómo hacer la desinfección, por ejemplo, preguntas que hacen los usuarios pueden ser ¿cómo desinfecto los pisos? ¿Cómo limpio mi casa? ¿Es necesario que me lave las manos con agua y jabón? Y bueno, eso luego se van evaluando dentro de nuestro diálogo y como entidades, acá fui incluyendo, por ejemplo, países de riesgo, donde tenemos bueno, al comienzo de toda la pandemia sabíamos que era China, el país de riesgo, entonces si volvías de China, el asistente te decía, bueno, mira, es una posibilidad que si tenés los síntomas, entonces tengas el virus. Y lo que hace es evaluar distintas condiciones
Todos estos son nuestros nodos. Nodo de bienvenida y el nodo final, el de anything else. Así que tenemos distintos nodos y por cada uno va a ir evaluando cierta condición. Por ejemplo, en la parte de provincias, yo le preguntaba al usuario, bueno, decime qué provincia sos y yo te voy a decir un número de teléfono con el que te vas a poder comunicar. Y eso es gracias a que dice la entidad provincias y dentro de este nodo reconozco que está hablando de la entidad de provincias y para cada provincia yo le voy a devolver un número diferente. Así que ahí tenemos un montón de ejemplos para que puedan hacer pruebas. Por ejemplo, si tengo síntomas pero no tengo el virus, o qué es el COVID, o preguntas sobre el aislamiento. Esto que se encuentra acá, este texto, es lo que está devolviendo el asistente virtual. Y podemos responder un montón de cosas. Podemos responder en forma de texto, podemos responder con opciones, podemos crear pausas. Además de este texto, le pedí que haga una pausa de 1000 milisegundos y que luego siga diciendo otra información. También se pueden agregar imágenes o conectar con algún agente humano cuando quiera hacer alguna derivación para atención al cliente, por ejemplo. Así que tenemos muchos ejemplos cuando el asistente reconoce que habla de restricciones de viaje y así tenemos múltiples condiciones, respuestas. Y acá hay un botón que decía Try It, donde vemos que podemos hacer algunas pruebas de nuestro asistente y en este momento, bueno, Watson se está entrenando, está evaluando toda esta carga de información. Entonces, el primer nodo que menciona es el de bienvenida, como les dije, tiene que comenzar con ese nodo. Y luego le hago una invitación de, bueno, contame, ¿con qué querés que te ayude? Le puedo poner cuáles son las medidas de higiene. Y ya lo detectó como preguntar sobre prevención, ¿no? Me devuelve toda esta información que se encuentra dentro de Assistant Response, no es este ejemplo, está en el nodo de preguntar prevención. Y luego lo invito, el tema de la proactividad, lo invito a que pueda seguir con algo más. Y así, olvídense, podemos crear un montón de interacción con el usuario. Este ejemplo me gusta porque, digamos, fue bastante completo, tiene un montón de cosas. Acá está lo del Content Catalog que les mencionaba. Y tenemos una sección de entrenamiento que es importante. ¿Por qué? Porque esto no hay que ignorarlo porque tenemos acá todas las formas en las que fue interactuando el usuario, ¿no? Se van guardando en este famoso banco de consultas. Y también me tira como lo más consultado, las entidades que más reconoció, las intenciones que más ingresó la gente, y eso me sirve para ayudar a refinar todo mi asistente virtual. Así que lo que vamos a hacer ahora es, ok, ¿y ahora cómo hago para tenerlo en una página web? Y les juro que es re sencillo. Así que lo que voy a hacer, estoy acá en mi instancia, afuera del diálogo, y hay una sección de integraciones que si ustedes no la tienen creada, le van a tener que dar a crear, y se les va a crear un web chat. Acá en el web chat, ustedes pueden customizar por colores, le pueden agregar un avatar que en este momento no tiene ninguno, y es así de sencillo. Vos en Assistant, le voy a poner COVID Assistant. Assistant.
Ese es el título que va a tener nuestro widget. Y ahora, ¿cómo le integro? Esto me genera un pequeño script que ya tiene todos los datos, toda la información que necesito para vincular la instancia que hicimos de Watson Assistant en una simple página web. Así que lo que voy a hacer es, así como está, lo voy a copiar. Yo preparé acá un HTML que, como verán, es muy simple porque no tiene nada, lo único que tiene son los tags para abrir el HTML. Tiene un body que está completamente vacío, es decir, es una página web que no tiene nada, salvo que ahora voy a agregar el script con el asistente virtual. ¿Y cómo crearlo, cómo desplegarlo en IBM Cloud? Bueno, para eso voy a necesitar un archivo que se llama manifest, que este archivo manifest lo que hace es setearle algunas variables de configuración, como por ejemplo el nombre, decir también qué tipo de paquete yo voy a mandar, en este caso un estático, porque no interactúa con base de datos, no tiene backend, no tiene nada, es un HTML simple. Y que voy a utilizar esta cantidad de memoria para esta carpeta en la que estoy en este momento. Eso es lo que significa este punto. Con una instancia. Así que lo que voy a hacer en este momento, voy a ir a la terminal, que bueno, yo en este caso tengo Mac, pero se puede hacer tranquilamente en Linux, en Windows. Lo que necesito en realidad es tener los comandos de IBM Cloud. Así que lo que voy a hacer ahora es loguearme. Siempre me va a pedir un código de acceso. Bien. Ahora tengo que elegir a qué cuenta de cloud lo voy a agregar. Si ustedes se crean la cuenta recién, les va a aparecer una sola, que yo quiero asociarla a mi cuenta gratuita para que vean que se puede hacer tranquilamente. Y ahora le voy a hacer IBM Cloud Target-CF, que esto es para asociarlo con un entorno de Cloud Foundry. Lo que estamos utilizando para el despliegue es justamente esta herramienta de Cloud Foundry. Y fíjense que está completando con qué tipo de Cloud Foundry API Endpoint al que va a estar configurado. Esto se configura una vez y luego en los despliegues se hace muy fácilmente. Yo como ya lo tengo hecho, entonces con este comando lo vinculo, hago el target y ya me dice que va a estar en mi organización, que se llama así, y mi espacio, que se llama así. Esto lo hice en mi cuenta gratuita, así que cualquiera lo puede hacer también. Y finalmente, con este comando vamos a ir haciendo el despliegue de este HTML que estoy viendo que no lo guardé, ahora sí lo guardó. Entonces ingreso IBM Cloud, CF, que es de Cloud Foundry, y le hago un push. Ese push es para decirle, ok, toma este paquete que vas a estar leyendo en el manifest, en el archivo manifest, que es este de acá, y con eso lo mando a IBM Cloud. Así de simple. Entonces, fíjense, ¿cómo nos crea la ruta? Bien, en la parte del nombre, cuando elegimos nombre en nuestro archivo de configuración, fíjense que acá, cuando empieza a hacer el push, detecta que el nombre es este, entonces lo que va a armar luego va a ser el .mybluemix.net, que es el dominio que se utiliza siempre o muchas veces cuando hacemos despliegue a través del uso de Cloud Foundry. Obviamente hay maneras de manejar los dominios, es decir, esta es una manera gratuita y accesible con la que ustedes pueden hacer pruebas, pero
tranquilamente se puede hacer de otra forma. Bueno, así como lo ven, rápidamente terminó de hacer esto, entonces me voy a la página, voy a acceder al chatbot y van a ver que no hay nada, no hay nada, pero acá está nuestro widget que configuramos con los colores que le seteamos. Entonces, cuando le hago clic, ya está cargado. Y fíjense que lo único que hizo, ahora haciendo una inspección de nuestro código HTML, lo único que hicimos fue agregarle el script que venía dentro de Watson Assistant. Y acá le puedo hacer las mismas preguntas. ¿Cómo me lavo las manos? Perfecto. Me respondió justo con lo que yo quería. Me devuelve toda la información sobre cómo hacer el lavado de manos y con una imagen inclusive. Así que espero que se lleven algo con lo que tengan ganas de hacer muchas pruebas. Piensen que la cantidad de aplicaciones que podemos hacer para un asistente virtual pueden ser un montón. Lo que hablábamos con las chicas de la organización era de un asistente que sea tu mejor amigo y que guarde un montón de información que sea tuya y personal y que luego puedan entablar como una conversación re amena. Entonces, no hay límites, no hay límites para esto. Piensen cuál va a ser el propósito, el enfoque, a quién está dirigido. eh, Tengan en cuenta todos esos parámetros de diseño, porque luego la implementación es muy sencilla y es muy intuitivo. Así que les voy a mostrar por último que si no quieren hacer el despliegue, aún así tienen un link para hacer una preview, que de hecho lo pueden compartir con cualquiera y pueden seguir interactuando de otra manera si no saben utilizar cómo vincularlo con Cloud Foundry, pueden hacerlo de esta forma también. Así que, si tienen preguntas, sean bienvenidos. Algunas consultas en particular, recuerden acceder, hacerse la cuenta en IBM Cloud. Tienen como 200, si no me equivoco, $300 para hacer pruebas, así que aprovechen. Bien, ¿alguna duda? Hola, Anto, ¿cómo estás? Estoy acá yo, Bien, Gala. sí. Bueno, la Encima, verdad, perdón, pero ¿te llamás Gala como el asistente virtual del Banco Galicia? sí, Redondo. total. Sos Gala. Mi sueño es ser una conciencia digital, pero bueno, todavía no estamos Espectacular. tan cerca. Ya tengo por lo menos ahí una tocaya virtual. Pensá que es todo entrenamiento, así que olvídate. Todo se puede. Bueno, la verdad es que es súper interesante ahí respecto a lo que contabas y tras bambalinas también hablábamos de el caso de esta app que se llama Réplica, que yo la tengo instalada, la historia es fabulosa, de una chica que se le ocurrió crear este chatbot en base a
las conversaciones que había tenido con su mejor amigo, el cual había fallecido en un accidente, y como lo extrañaba mucho, ella creó un chatbot de él, y la gente empezó a interactuar de una forma tan emocional, confesándole sus secretos y demás, que lentamente fue cambiando su propósito y fue haciendo de este chatbot un acompañante terapéutico. Entonces hablaba con las personas de formas como más ayudándolas a atravesar quizás un mal momento, un momento de ansiedad, hablando de sus deseos, sus propósitos, ocupando ahí como el rol de un terapeuta o mentor. Y realmente yo estoy muy flasheada con el nivel de conversación que se puede tener en inglés, lamentablemente todavía, con esta aplicación réplica que, bueno, va guardando tu información y va creando un diario íntimo de la relación que tiene con vos, y te manda memes y te comparte canciones. Digamos, como que realmente las oportunidades de crear un chatbot parecen ser ilimitadas, ¿no? Sí, limitadas, es todo en base a cómo nosotros queremos involucrarnos y jugar con eso y cómo también atraer usuarios, digamos, ¿no? Piensen que no hay limitaciones en realidad. Se puede, está todo en la creatividad, en base a lo que se nos ocurra. Y el tema es ese de compartir memes también. Sí, es re sencillo, o sea, no crean que es algo complicado, es muy simple. Muy O sea, lo bueno. puedo involucrar con otra solución de IBM Cloud, que son funciones, son Cloud Functions. Entonces ahí tiro algunos códigos JavaScript y le pido que me recomiende libros, y esas respuestas después las manejo dentro de Watson Assistant, y el usuario queda, wow, sí, me recomendó libros de tal página, o me recomendó una serie que se está viendo mucho en Netflix. Em, Está muy Sí. bueno. Bueno, acá hacen algunas preguntas, como por Sí. ejemplo, si se puede integrar con WhatsApp, Telegram o Slack, dice, quizás lo dijeron, pero llegué tarde. Y otro, Polaquita 7 dice, ¿puedo llamar a una API desde el asistente? Sí, bueno, ya se respondieron las dos Sí. preguntas. Vamos primero con la de, ¿cuál era la primera? Ya se me olvidó. Me quedé con la del Si API. se puede integrar con WhatsApp, Telegram o Slack. Gracias. Sí, se Sí. re puede integrar con WhatsApp, con Telegram también, con cualquier servicio de mensajería. Lo que tenemos en realidad es que WhatsApp es pago, es decir, vos tenés que pagar para que puedas tener tu asistente virtual alojado en Bien. WhatsApp, pero por ejemplo con Telegram es completamente gratuito, así que si les interesa hacer alguna prueba, siéntase libres, va a salir re bien. Nosotros en el equipo de innovación de IBM lo hemos hecho y está bueno. Y luego la parte de integración con algunas API, lo que mencionamos, el tema de las Cloud Functions para interactuar, por ejemplo, con Wikipedia o con recomendaciones de lo que queramos. Es decir, cualquier tipo de API con la que nosotros queremos traer información y devolvérsela al usuario, lo podemos hacer de esa manera. Muy bien.